Buenas noches, mi nombre es Lady Karina Vargas y les voy a presentar la evolución de la web, los tableros y las pizarras. Para hablar de esto deberíamos entender que así como la web evolucionó, los tableros y las pizarras también evolucionaron a su gran medida. Eso se vio desde la web punto uno, pero si quiero ver desde el principio de la historia los campos que han marcado esto, los tableros, voy a empezar con una línea del tiempo. Desde 1700 empezaron a verse en los primeros tableros o tablillas que llamaban en ese tiempo. En esa época eran tablillas de piedra, que las podemos ver, eran individuales. Entonces, pasando a 1800, Jaime Piles, que dicen que fue el creador del tablero, él puso estas tablillas así colgando en la pared para que todos lo vieran, lo que empezó pues a hacer ya las clases que llaman maestrales. Pasando todo este tiempo, volvió más común poner esos tableros así en las paredes. Llegaron los tableros que eran de madera, que el fondo era negro o verde y se escribía con tiza de cal. La educación pues seguía siendo tradicional. En 1950 Martin Haig, en su estudio de fotografía, marcó un negativo con marcador y se dio cuenta que se podía borrar y de ahí comenzaron las pizarras acrílicas. Este señor vendió la idea a Andrimar. Andrimar, entonces este señor empezó a fabricarlas, pero no fueron unas ventas considerables. Entonces, llegando ya tipo 1987, 1987, el señor David Martin se le ocurre la idea de los tableros digitales para que cuando empieza la web 1.0 fue el boom de estos tableros, a pesar que la interactividad no era tan mayor, era más bien esto más lento, la resolución de imagen eran muy pequeñas, era solamente escribir y borrar. Y los tableros eran voluminosos, eran muy grandes y la capacidad de memoria era pequeña. Seguía siendo un tablero tradicional sin mayor sin mayores cambios. El docente seguía siempre jerárquico arriba, el estudiante abajo. No fue mayor el cambio que hubo, seguíamos como en la misma era, ¿no? Este este tablero digital de en la web 1.0, que era la web estática, le abre paso al 2000 y al 2005, que es la web social o la web interactiva. Ya empiezan a verse más estos blogs, empezó a aparecer estos foros, wikis, redes sociales y demás, lo que nos dio un cambio significativo en el aprendizaje. Ya los estudiantes eran más autónomos, interactivos, disfrutaban las clases, el contenido de las memorias eran más amplias, podíamos grabar videos en el aula y compartirlas con otras comunidades educativas, siendo esto fue uno de los cambios más drásticos que se vio gracias a la web 2.0. También empezaron a aparecer las plataformas como YouTube, Wikipedia y redes sociales que me permitían que los usuarios crean su propio contenido educativo. Fue el cambio que se vio de la 1.0, no haber intercambio a la web 2.0, que empezó a haber ese intercambio de información. También promovió el aprendizaje colaborativo entre docentes y estudiantes hasta llegar a la web semántica o 3.0. También encontramos en la web punto cero cambios bastantes drásticos, se podría decir. Ya empezaron las superficies, era multitáctil de estos tableros, reconocían los gestos. El cambio fue bastante drástico porque pues había reconocimiento de multiusuario, ya los estudiantes podían compartir todo, clases virtuales, las clases eran más dinámicas gracias a este tablero que era bastante y interactivo. Eso nos dio la facilidad de ver cómo fue cambiando poco a poco el tablero.
Ya no era de un tablero rígido, ahora era interactivo, era táctil, gestual, hasta llegar ahorita a la web 4.0, la que estamos, web 4.0, que es la inteligencia artificial. Ya empiezan las plataformas o aplicaciones de inteligencia artificial que nos ayudan a hacer la cantidad de trabajos que puede hacer gracias a esta herramienta. Los tableros no se quedaron atrás, los tableros siguieron avanzando. Ya, ya el aprendizaje es supremamente autónomo. En ciertos lugares, no en todo, en todos los colegios se ve este aprendizaje autónomo, donde tienen la capacidad y que tienen el cómo la inversión de estas herramientas digitales, porque hay que decir la verdad, en muchos lugares no se cuenta todavía con esto, pero eso va a llegar el momento en que cada colegio va a poder tener toda esta inteligencia y todos estos cambios en los avances tecnológicos a, ¿a qué? Estos avances tecnológicos a manos de los docentes y de los estudiantes. También con eso encontramos equipos informáticos como es este señor, la herramienta digital Tommy, que es una herramienta muy buena para poder llegar a lugares donde no hay computadores, que nos ayuda a conectarnos desde el medio del celular, porque a veces no hay redes de internet cerca. Por medio del celular podemos trabajar con este señor Tommy 8, se llama así Tommy 8. Es un tablero digital interactivo, tiene su propio lápiz, el lápiz, sí, un lápiz. Y pues esa fue mi intervención, los cambios que ha venido, en tanto educacionalmente como tecnológicamente, se ha visto reflejado y cada vez vamos avanzando más. Estas son las referencias de donde las tomé mi información. Gracias y feliz noche, profe.